kilómetros en todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a compartir una edición más del resumen de noticias. Estamos en vivo por la 96.9, por Medios Rioja y también por la pantalla de Canal 11 de Supercanal, Canal 11 de ViewTV. Saludando a todos los amigos de Capital, a todos los del interior también. Que tengan una muy bonita tarde. 12 grados 5 décimas a esta hora la temperatura en La Rioja capital. La humedad es del 58%, el cielo está totalmente despejado, un sol radiante el que tenemos por lo menos en la capital de La Rioja. Está la operación técnica puesta al aire, me acompaña en la 96.9 Matías Vilanova, está la puesta al aire de Canal 11 Agustín Flores, en la producción Estefano Viñas. Mi nombre es Gaby Fernández y todos trabajando bajo la dirección general de Ignacio Galeano. Juntos hasta las 14 horas hacemos el resumen con lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja en el día de hoy. Y comenzamos justamente con los títulos locales de www.mediosrioja.com.ar. Vandalismo en el transporte. Rioja Bus suspendió servicios en zona de Chilecito por ataques a pedradas. La inseguridad alcanzó un punto crítico para el transporte público en el departamento. Diego Minué Belver, que es administrador de Rioja Bus en Chilecito, confirmó este viernes la suspensión temporal de la línea que conecta los distritos de Los Sarmientos, Machigasta y Tilimuqui, debido a reiterados hechos de vandalismo contra las unidades. Alerta sanitaria en el Vera Barros. Se registra hasta 10 ingresos diarios por siniestros viales. La siniestralidad vial se ha convertido en una de las principales causas de demanda en el sistema de salud provincial. Gabriel Goitea, director médico del Hospital Enrique Vera Barros, confirmó que el centro de salud recibe actualmente entre 5 y 10 pacientes por día a causa de accidentes de tránsito. Una cifra que evidencia una tendencia en alza, especialmente durante los fines de semana. Violento ataque en el barrio Santa Celia. Una mujer irrumpió en casa de su expareja y lo hirió con una botella. Estamos hablando de un hecho que ocurrió este miércoles por la tarde en la capital riojana. La agresora provocó destrozos en el vehículo de la víctima y le causó una herida cortante en el cuero cabelludo. Ahí estamos viendo imágenes en www.mediosrioja.com.ar que en este momento estamos mostrando a través de la pantalla de Canal 11. Un grave episodio de violencia de género y daños de la propiedad sacudió este miércoles la tranquilidad del barrio Santa Celia. Según informaron fuentes policiales, una mujer ingresó por la fuerza al domicilio de su expareja, desencadenando una serie de ataques que finalizaron con el hombre hospitalizado. La Rioja inició sus fiestas de invierno en honor a San Nicolás de Bari. En una jornada marcada por la emoción y la devoción popular, esta tarde se llevó a cabo la tradicional bajada de las sagradas imágenes de San Nicolás de Bari, patrono de la provincia y de Nuestra Señora del Valle. Este acto litúrgico, esperado con fervor por toda la comunidad, marca oficialmente el inicio de las fiestas de invierno. Los antecedentes históricos respaldan el reclamo de La Rioja y demuestran que nunca convalidó la ley de facto de Onganía.
Tras el rechazo expresado por la Cámara de Diputados de San Juan, la documentación histórica y legislativa demuestra que La Rioja sostuvo de manera, en este caso, ininterrumpida durante más de 5 décadas el rechazo a la Ley Nacional 18.004 desde la sanción de la Ley Provincial número 3.468 y en 1974 hasta los sucesivos proyectos impulsados en el Congreso de la Nación por representantes de distintos espacios políticos. La provincia mantuvo una posición institucional constante en defensa de sus límites históricos. Críticas en Laular aseguran que la reforma del estatuto es una maniobra electoral. En diálogo con Medios Rioja, Mercedes Cáceres, que es referente de la agrupación Gesto, cuestionó duramente el proceso de reforma del estatuto universitario. Denunció falta de transparencia hacia los trabajadores y advirtió que la medida busca garantizar la continuidad de las autoridades actuales. Polémica en el penal. Tello defendió la rehabilitación del interno graduado y cruzó a Mercado Luna. La directora del Servicio Penitenciario de La Rioja, Analía Tello, rompió el silencio tras la controversia generada en redes sociales por una publicación, luego eliminada, en la que aparecía junto a un interno condenado por abuso sexual, quien recientemente obtuvo su título universitario como psicopedagogo. No me arrepiento de la foto, dijo. En sus declaraciones a otro medio, Tello sostuvo que su intención al compartir la imagen no fue minimizar la gravedad del delito cometido por el interno, sino destacar un logro institucional dentro del marco de rehabilitación que exige la ley. El servicio penitenciario cumple lo que la ley nos exige, garantizar la educación y la capacitación en oficios. La función es la rehabilitación, lo laboral y lo psicológico, en este caso, para revertir la conducta, explicó la funcionaria. Según Tello, el interno concluyó una carrera universitaria dentro del contexto de encierro, marcando un precedente que ella decidió celebrar. No me arrepiento de la foto porque celebro el logro de que una persona haya terminado una carrera, algo que no tiene otro precedente, enfatizó. Bueno, a mí me hubiese encantado participar en esta nota. Yo la pregunta que le hubiese hecho a la directora es si ella sabía que una vez que finalice los estudios, este hombre no iba a poder ejercer. Porque este hombre quizás estudió esto o se recibió de psicopedagogo teniendo la esperanza de que cuando salga se pudiera insertar en la sociedad ejerciendo o trabajando de lo que estudió justamente. Y eso es el tema porque él cuando salga de servicio penitenciario no va a poder ejercer porque no le dieron la matrícula, porque justamente uno de los requisitos para ser psicopedagogo es no tener antecedentes, cosa que le juega en contra más allá del delito que cometió. 13 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Nosotros vamos a quedarnos con una de las notas más importantes que hemos tenido en la mañana de Medios Rioja y es justamente con Gabriela Pederali, que es diputada nacional. Pederali visitó los estudios de Medios Rioja y enfrió el debate electoral, pidió foco en la crisis y esto es lo que nos decía. Que bueno, por falta de quórum la sesión se levanta. Arrancaba hace 2 días Martín Méndez diciendo ha fracasado la sesión. ¿Cómo están viendo y analizando todo esto que pasa con Adorni y este sostenimiento a cualquier precio que realiza la gestión Milei? Me llamó mucho la atención el texto del ha fracasado, ¿no? No es normal, no se da. Evidentemente, él estuvo buscando ese fracaso bastante y lo logró sacando un poco de foco algo que entendemos que muchos argentinos y argentinas están también pidiendo, que es bueno que se tomen en cuenta los proyectos y las herramientas que tiene la Cámara de Diputados para tratar, en este caso, lo que es público y de mucho conocimiento de la gente, que es lo del caso Adorni, ¿no? Sumándole una comisión para tratar los temas para la próxima semana, ¿no? ¿Qué significa eso? Que estos proyectos que entraron al Congreso, tienen estado parlamentario, son pedidos de informes,
que son un proyecto que tiene como base también la moción de censura hacia el jefe de gabinete, pasen a la Comisión de Asuntos Constitucionales. El tema es que se empieza a tratar. Claro. Y bueno, dependemos un poco de la continuidad, Pero, porque los proyectos tienen giros a otras sí. comisiones. Entonces, aparte de eso, tendrían que ir otros giros. Esto Pero- significa pueden pasar un par de meses y Sí, no, sí. no llega a la Cámara. No, claro, obviamente lo quieren lo siguen protegiendo de alguna forma, ¿no? Algo ¿y también hubo pasó maniobras claras y concretas que ustedes advirtieron para que Bueno, esto maniobra se... más se- clara, obviamente forma parte de la negociación, algunos de los bloques que son los que habían firmado y los que también se ven expresado públicamente, que son los que no dieron quórum, ¿no? Ujú. Como los bloques, obviamente, del oficialismo, de Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, la UCR, parte del UCR, porque después hubo otro teje ahí, ¿no es cierto? Que al otro día la UCR salió a decir que no usen ese nombre. Bueno, Ahora, pero respecto a esto también, y lo tocamos muchas veces al aire, esto del pedido de interpelación, ¿no? Es como no sé si decirle sugerencia, pero los legisladores le están diciendo al presidente, che, esta persona que vos tenés acá no es apta, no es idónea, no es moralmente aceptada, lo que sea. Porque al fin y al cabo, la decisión en sus manos la tiene Javier Milei, y por más de que los legisladores hagan esta interpelación o moción de censura, él se está haciendo la vista gorda para el otro lado porque de alguna manera, o decía algún periodista, como es su amigo, como lo quiere mucho, empezó a circular la versión de que tiene información y por eso no lo quieren desvincular. mira, para nosotros es claramente una protección de alguien que ha mostrado no sé si se quiere, su falta de idoneidad para tener la jefatura de gabinete a su cargo. El gobierno podrá ser de la Libertad Avanza, pero es el gobierno de todos los argentinos y obviamente si nos interesa no solamente la idoneidad, sino también quien lleve adelante esa cartera, ¿no? La herramienta que tiene a disposición el Congreso es la moción de censura, con o sin intervención de estos proyectos que hablan de pedidos de informes, con interpelación o no, con dictamen o no, pero lo tiene la Cámara de Diputados, que eso es un poco lo que pasó ayer también en el Senado. Sí. La moción de censura está dentro de la Constitución para el jefe de gabinete. Es la herramienta que creemos oportuna poder tratar. Bueno, en el día del martes no lo pudimos hacer. La semana que viene, creo que es el 30, la comisión que está citada. Y bueno, comenzaremos a seguir estando en el tema. La verdad es que lo de Adorni, qué sé yo, lo podemos traer otra vez en la mesa. Hemos hablado tantas semanas de eso. Nadie cree que encontró $500.000 en un pendrive, que bueno, nadie cree que no mintió. No son omisiones, no es ocultamiento, sino que aparte el jefe de gabinete el mes pasado estuvo en el Congreso de la Nación y nos mintió. Nos mintió a los diputados de la oposición, pero también les mintió a los diputados del oficialismo que estaban esperando, que armaron una movilización. Llegó todo el gabinete, llegó el presidente de la Nación a acompañar un informe que tiene que dar mensualmente el jefe de gabinete del Congreso de la Nación. Ahora, diputada, digo, también... Con hinchada, digamos. Sí, y nos ocultó y nos mintió, que no tenía nada que ocultar, ¿no? Tal cual. Y ahí, ocultación alguna. Exactamente, mira, no sé si está bien la ocultación, ¿no? Pero digo... Bueno, desprodució, ocultación, sí, digo, manejan ese lenguaje. Ese lenguaje. Ahora, ¿hasta qué punto el gobierno nacional también utiliza esta situación de Adorni y lo tiene permanentemente allí expuesto como carne de cañón? Porque mientras tanto están pasando otras cosas. El miércoles se aprobó la ley del Super Rigi, que yo sé que la provincia de La Rioja, en la palabra del gobernador, y usted también en algún momento tiene una postura muy crítica respecto a lo que es el Rigi, este régimen de grandes inversiones para la República Argentina. ¿Sienten también que juega eso? El gobierno lo deja a Adorni en la palestra, pero por atrás están pasando muchísimas cosas que no estamos advirtiendo. Se tomaron 5.000 millones de deuda.
generaron acciones constantemente, atendieron a algunos empresarios, siempre suceden algunos negocios, ¿no? De todas maneras, no nos parece que sea algo que el gobierno está poniendo de pantalla a lo de Adorni. Creo que básicamente le sucede y lo que ellos han entendido como parte de su estrategia es sostener a su jefe de gabinete así como está, ¿no? Digamos, con declaración jurada trucha, con declaración jurada cambiada, con parte de su mensaje golpeado, porque hasta hace poco tenía doble función, ahora ya dejó de ser vocero, porque bueno, obviamente le pegan de lo lindo, ¿no? Y es así, Matías, la verdad que el super RIGI que se votó, que no votamos nosotros, pero que sí tuvo media sanción de diputados, es un proyecto en el que obviamente la oposición no acompañó porque obviamente no está de acuerdo, no porque no esté de acuerdo con que haya inversiones en la Argentina, sino porque las inversiones tienen que estar asociadas a un entramado de desarrollo para los argentinos y las argentinas. Tiene que ver un proyecto federal, tiene que ver con el empleo. De alguna forma nosotros siempre vamos a acompañar iniciativas que generen crecimiento, pero no a costa de los recursos naturales y de los recursos de las provincias. Y además algo que tiene este gobierno es que siempre beneficia o quiere beneficiar lo que viene de afuera. Es una competencia totalmente desleal a las inversiones de los que estamos acá en Argentina. Sí, este super RIGI beneficia no solamente a los que vienen de afuera, sino con extraordinarios beneficios a solamente un puñadito de empresas que pueden llegar a venir, asociados a la tecnología, ¿no? A la IA, de alguna forma a algo que ellos llaman modernización, pero que en definitiva genera muy poco empleo y que ataca básicamente también nuestros recursos. Miren, para ponerlos en un lado, como no les alcanzó con el RIGI, digamos, ¿no? Que le bajaban de más o menos 10 puntos de los impuestos a la gente que venía, que ofrecieron que iban a venir, no sé, 100.000 millones de dólares de inversiones. Bueno, lleva 2 años el RIGI. Solamente llegó al 1%, menos de 700 millones son los invertidos. No hubo una sola empresa que llegara, que no estuviera desde antes. Todas las empresas que se adhirieron al RIGI, creo, no voy a decir todas, creo que una no, pero el 99% de las empresas que se adhirieron al RIGI tenían intención de venir. 23 minutos pasaron ya de la hora 13, seguimos nosotros, estamos en vivo haciendo el resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja. Nos vamos a quedar ahora con los títulos nacionales de www.mediosrioja.com.ar. Salino cuestionó la fallida interpelación a Adorni y apuntó a la interna del oficialismo en el Senado. El senador nacional, en este caso, analizó el fracaso parlamentario para citar al vocero presidencial. Sostuvo que el oficialismo es responsable de su propia gestión y cuestionó la falta de espacios para la oposición en las autoridades del cuerpo. Rabier se presenta en sociedad este viernes como nuevo vocero. Tendrá su primera actividad en su cargo a partir de las 11 en La Rosada. El flamante vocero presidencial estrenará su cargo con una actividad ante los periodistas acreditados de Casa Rosada este viernes. Será a partir de las 11 y con transmisión en vivo en los canales oficiales.
CGT confirma que organiza un paro nacional y general con las dos CTA, pero aclaró que aún no hay fecha. La conducción hizo el anuncio luego de evaluar durante la reunión en su sede de la calle Azopardo. La cúpula de la CGT confirmó este jueves, tras una reunión de Consejo Directivo, que planifica un paro general junto a las dos CTA, aún sin fecha estipulada, y que la medida estará precedida por protestas sectoriales como asambleas, manifestaciones y acciones en los medios. Además de la huelga, la Central Obrera pretende construir una gran marcha federal que reúna a toda la oposición a Javier Milei. Senado, la maniobra de la Libertad avanza para bloquear la interpelación a Adorni. El oficialismo decidió priorizar la defensa del funcionario y postergar su agenda parlamentaria, que contempla el proyecto de propiedad privada y también la aprobación de pliegos judiciales. Diputados aprobaron el Super RIGI. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley por el cual se crea el régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias, conocido como Super RIGI, destinado a otorgar incentivos y seguridad jurídica a proyectos de inversión dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas. Vamos a quedarnos con otra de las notas más importantes que hemos tenido en la mañana de Medios Rioja, y es justamente con el geólogo Eduardo Malañino, quien explicó en Medios Rioja que el fenómeno en Venezuela responde a un movimiento típico de placas transcurrentes. El sismo venezolano de 7,5 en escala de Richter liberó energía comparable a unas 260 bombas nucleares, expresó. Regional, digamos, teoría hemisférica y global, porque hay una diferencia sustancial. Para separar una de otra vamos a explicarla cada una. Todo nuestro planeta está dividido en placas rígidas. Estas placas tienen movilidad, son de distinto tamaño y complejidad. En el Océano Pacífico, a lo largo de toda la costa del Océano Pacífico, lo que tenemos básicamente es un fondo oceánico con muchas placas oceánicas. Placas oceánicas son delgaditas y que tienen una cierta movilidad y chocan contra los bordes continentales. En el caso de Argentina, lo más fácil de entender es que el choque justamente de una de estas placas oceánicas del Océano Pacífico, al meterse por debajo de la área continental en Chile, es la que provoca los sismos, por ejemplo, tan importantes que tenemos en San Juan y Mendoza. Eso ocurre prácticamente a lo largo de todo el perímetro del Océano Pacífico. En este caso particular está la placa de Nazca, la placa antártica y la placa de Cocos, que se está chocando y metiendo por abajo de Sudamérica. Hacia la parte norte sigue esta característica, está la placa de Juan de Furca más hacia la parte de Estados Unidos, y prácticamente tenemos una especie de rompecabezas oceánico metiéndose abajo de toda el área continental americana, y lo mismo está ocurriendo del otro lado del océano. Esa movilidad que tiene, ese choque, esa subducción de meterse la placa oceánica abajo de las placas continentales, genera esfuerzos muy importantes. Uno tiene que visualizarlo de esta manera. Cuando se mueve el fondo oceánico, está raspando contra las raíces de las masas continentales, y hay unos esfuerzos muy importantes. Hay que tener en cuenta que estas placas tienen desplazamientos variables, andan entre 2 centímetros a 5 o 6 centímetros por año, y no se mueven fluidamente, es decir, se traban. Hay que pensar que el fondo oceánico, aparentemente irregular, tiene irregularidades. Ahora, y esas irregularidades hacen que Sí. Perdón, doctor.
respecto a lo que decía recién, este tipo de cuestiones, Haití, hoy Venezuela, u otros grandes de estos que vimos con ciudades destruidas, son energía acumulada por muchos años que finalmente salen a la luz en forma de un terremoto, en forma de un tsunami, porque es bien, lo seguí atentamente en su relato, y el tema de, este es un tema totalmente esperable porque es una zona donde hay una acumulación constante de esfuerzos tectónicos. Pero ¿esto fue una cuestión de repente, por algo que ocurrió en forma desmedida, o es una energía liberada que se acumuló durante mucho tiempo? No, justamente es lo que estaba comentando, claro, que este movimiento de 2 a 6 centímetros por año no es constante, es decir, no es un movimiento fluido. Ese valor es una tasa que nosotros calculamos en función de periodos de tiempo muy prolongados. Esa movilidad no es continua, no es suave. Se traba la placa y a pesar de que obviamente se debería seguir moviendo, porque el motor que mueve las placas es el manto superior, y el manto superior no deja de tener su movilidad, pero la placa se traba y al trabarse empieza a acumular energía elástica. Si las rocas tienen capacidad de formación elástica, no dúctil. Si fuera dúctil no tendríamos sismos, pero como es elástica va acumulando a lo largo del tiempo energía potencial. Ahí está. Hasta un punto límite, es decir, todas las rocas tienen un límite de elasticidad. Si yo venzo ese límite, se parte la roca. Y esto es lo que pasa después de un tiempo, pueden ser décadas, de estar acumulando este esfuerzo elástico, se termina rompiendo, y en el momento que se rompe, tenemos un sismo. La ruptura tienen que imaginar de la siguiente manera. Empieza en un punto determinado y se expande radialmente a lo largo de un plano. Y ese es el plano de la falla. A ver, cuando uno tira un misil, ¿no? Hace blanco en tal lugar, pero las esquirlas o algo daña a lo que está alrededor, pero el punto de impacto directo de ese misil es el más afectado. Esta es la explicación de por qué pasó con... Es lo que llaman hipocentro. El hipocentro es el punto en el cual, claro, se genera la ruptura y se expande a lo largo de un plano de falla. La proyección de ese punto en la superficie del terreno es el epicentro. Claro. ¿Y cómo lo miden ese valor? Con sismógrafos. Ahora, se genera una serie de ondas que van realmente desplazándose por el terreno. Y bueno, cuando llegan a la superficie, distintas ondas sísmicas van a producir distintos tipos de destrucción. En este caso particular, bueno, la edificación, por ejemplo, en la ciudad de Caracas. Ahora, este cuadro que está en el Océano Pacífico no es exactamente el mismo que es el que tenemos, por ejemplo, acá donde ocurrió este problema. En este problema tenemos una placa, que es la placa del Caribe, es una placa chiquita, ya no está en el Océano Pacífico, está del lado del Océano Atlántico, y tiene varios límites diferentes. Es una zona de alta complejidad sísmica. Es decir, esto es sorpresivo lo que pasó acá en Venezuela, en Caracas, no, en absoluto. Claro. Tiene una larga historia. De la fundación de Caracas en 1600, hay sismos muy importantes, sismos de escala 7, 6, 9, algunos valores han reportado, por ejemplo, en 1800, valores de hasta 8. Tenemos una vieja y larga historia de sismicidad. Ahora pregunto, ¿hay una explicación? Obviamente que sí, pero bueno, la pregunta es esa, ¿hay una explicación? Porque nosotros los que hacemos periodismo consultamos mucho el INPRES, pero no entendemos de sismología, de meteorología y de este tipo de cuestiones. Siempre hablamos en el caso de un doblete sísmico, hablamos de el principal que después viene con una réplica. ¿Es común esto que pasó, que ambos eventos, tanto el principal como la réplica, tengan la misma magnitud comparable y la gran capacidad de causar daños como lo hizo el primero y el segundo? No es común, es muy poco probable. No es que esta es la primera vez que ocurre, pero esto ocurre con muy pocas posibilidades. Es muy raro que en un episodio de esta naturaleza tengamos dos sismos, uno de 7,2 y otro de 7,5, y separados por un intervalo de tiempo muy pequeño.
Cuando uno tiene un sismo muy importante, lo que ocurre después del sismo es que se produce el alivio, el despliegue de esta energía que estaba acumulada. La roca fracturada, hay que pensar que es una masa de rocas que han sufrido esta fracturación y empiezan a ocurrir reacomodamientos. Esos reacomodamientos producen sismicidad, pero la sismicidad que producen nunca, o la mayoría de los casos, es superior a la que produjo el sismo principal. Es decir, se llaman réplicas. Pero perdón, en este caso no podemos interpretar que el segundo sismo fue una réplica del primero. De hecho fue superior. Pero puede haber sido una consecuencia. El primero, a ver, con lo nada que entiendo de sismología y esto, a ver, el sismo grande activa una falla cercana, activa un movimiento, modifica las tensiones del área, reactiva estructuras vecinas, por llamarlo de alguna manera, y se produce el segundo. ¿Puede haber ocurrido esto, doctor? Sí, por supuesto. De hecho, lo más probable es que haya ocurrido esa secuencia en un sistema que ya estaba preparado para la fractura, y el primero probablemente genera un esfuerzo límite que supera la capacidad de resistencia del segundo y se produce casi simultáneamente un episodio tras el otro. Es así. Y es muy probable que esto haya ocurrido en este lugar específico, porque cuando uno mira lo que se conoce hasta el momento de esta placa del Caribe, el evento se vincula con la zona, es una zona de falla que está ubicada en la parte sur de la placa del Caribe. Esa falla se despliega pone en contacto la placa del Caribe con la placa continental sudamericana, y cuando uno la observa ve que es una falla transcurrente. La falla transcurrente es una falla donde el desplazamiento de cada bloque, en este caso la placa oceánica del Mar Caribe y la placa continental sudamericana, están relacionadas con una falla de tipo transcurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay movimiento de choque acá, pero hay un movimiento de desplazamiento lateral del bloque sudamericano con respecto al bloque del Caribe. Esa falla, una falla similar, por ejemplo, yo para ponerlo en contexto que la gente lo entienda con algo más conocido, es un desplazamiento de falla similar al que pasa con la falla de San Andrés. Claro. Ahí no está chocando. Bueno, acá está la falla de Boconó, creo que se llama, ¿no? La que está en el Caribe. Exactamente, es esa falla, la falla de Boconó. Esa falla es transcurrente, tiene el bloque del Caribe se desplaza relativamente con respecto al bloque sudamericano hacia el este, y el bloque sudamericano se desplaza hacia el oeste. Si uno sigue esa falla, más allá de la posición de Caracas, hay una especie de bahía y hay una especie de modificación de esa disposición estructural. No está, hasta el momento, hasta la actualidad, se ha estudiado bastante este tema, pero no está claro cómo sigue. 38 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Seguimos nosotros, estamos en vivo haciendo el resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja. Vamos ahora con los títulos internacionales de www.mediosrioja.com.ar. La ONU y la Unión Europea envían equipos de rescate para apoyar a Venezuela. En un comunicado, el coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, informó que ya se envió un equipo de respuesta rápida para reforzar al personal sobre el terreno. La ONU está completamente movilizada para apoyar a Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país, anunció la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. El organismo confirmó que coordina el despliegue rápido de equipos de búsqueda y rescate urbano de toda la comunidad internacional. China, avioneta se estrelló contra la torre CITIC, el edificio más alto de Beijing. La aeronave impactó contra los pisos superiores del inmueble en pleno centro financiero de la ciudad. Una avioneta deportiva chocó contra la torre CITIC de Beijing, el rascacielos más alto de Pekín, con 109 pisos. El fuerte impacto estructural forzó la evacuación inmediata de los ocupantes del inmueble y generó pánico en las inmediaciones ante la masiva caída de fragmentos y escombros.
Ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Qué países mandaron brigadas tras los terremotos? La ONU detalló que ya son 18 las naciones que movilizaron contingentes especiales para buscar sobrevivientes entre los escombros. Varios países pusieron en marcha un masivo dispositivo de asistencia humanitaria para ayudar a Venezuela tras el doble sismo que destruyó múltiples regiones del país caribeño. Volvían de Argentina a Chile, les robaron el auto y su hijo de 12 años murió al ser arrastrado varios kilómetros. Como ocurrió con Kim Gómez en La Plata, el menor quedó enganchado con el cinturón y lo arrastraron varios kilómetros. Hora 13:40 minutos en todo el país. Otra de las notas más importantes que hemos tenido en la mañana de Medios Rioja es con Mercedes Cáceres, que es referente de la agrupación Gesto. Cuestionó duramente el proceso de reforma del estatuto universitario y también denunció la falta de transparencia hacia los trabajadores. Esto es lo que nos decía. Una cuestión electoral. Sí. No puedo decir que el estatuto haya tenido cosas que no se hayan podido solucionar en el ámbito del Consejo Superior o en alguna otra instancia que lo podamos haber convenido o arreglado. Incluso mismo la cuestión electoral desde el 2014 en adelante se ha venido llevando a cabo con acuerdos del Consejo Superior en materia electoral, aplicándole una cláusula transitoria que habilitaba a ser candidatos a algunos y a otros no, por supuesto, y que en materia electoral, lo que es la gran reforma que ha tenido esta Carta Magna, ¿no? Si uno se pone a ver, tuvo básicamente ese capítulo, o sea, los requisitos para ser rector, rectora, decanos de sede, esa cláusula transitoria que antes nos habilitaba, ahora fue a pasar permanente. Pero con un dato curioso también, porque así como estaba, habilitaba, por ejemplo, a los profes de la sede a poder ser con una categoría inferior, no inferior a JTP. Eso en materia electoral no ha sido transmitido a estos decanos de sede. Por eso nosotros pedíamos que ya que esa transitoria pasaba a ser permanente, que se trasladara tal cual estaba, porque si vamos a hablar en materia de derechos y de federalismo, tenemos que ejecutar como estaba esa transitoria. O sea, sienten que quizás se utilizó una excusa electoral para modificar en este aspecto una ley tan importante como es el Estatuto Universitario. Sí, yo sobre todo también soy crítica por el contexto en el cual se ha generado. Las universidades nacionales en este momento estamos, como ustedes han visto ayer, todos muy contentos porque la cautelar no ha sido tenido en cuenta, digamos, y nosotros podemos seguir con la medida de, en la justicia de la ley de financiamiento. O sea, las universidades en general estamos en un contexto de lucha, de salir de esa consideración nacional de que no se trabaja, de que hay gente que las tasas de graduación son altas. O sea, hay todo un trabajo interno que hay que hacer y un trabajo externo a nivel del colectivo de las universidades, a través del CIN, a través de los gremios, donde hay que seguir dando esta batalla y esta lucha. Y yo creo que el contexto nos daba para que nosotros internamente y con un trabajo bastante silencioso estemos, trabajando sobre un proyecto de estatuto
sancionándolos, porque yo le puedo asegurar que la mayoría de la comunidad universitaria no está en conocimiento de esto, y en un contexto que no había clases, por ejemplo. Esta semana, concretamente, no estamos ni en materia de examen ni en materia de clases. Es una semana de trabajo de cierre de cuatrimestre, pero en la materia administrativa. Así que yo siempre hago el comparativo, y que me disculpen los que no les gusta, cuando se hizo el anterior estatuto, el vigente, mejor dicho, porque está vigente hasta tanto se apruebe este proyecto, que se aprobó en una asamblea, pero que hoy debe ser remitido a la Secretaría de Educación, Secretaría de Políticas Universitarias, para su evaluación. Como todo proyecto tiene que ser evaluado positivamente, negativamente o con modificaciones. De ahí, según cómo salga, será publicado en el boletín oficial y recién ahí tendrá vigencia. Por lo tanto, hoy lo que se hizo es aprobar ese proyecto. Ahora, el que aprueba definitivamente es la Secretaría de Educación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, que es un trabajo que en el anterior estatuto llevó más o menos 6 o 7 meses. Ahora, Mercedes, usted menciona esto del contexto y más allá del fallo, que le dice al gobierno que tiene que hacer lo que la ley le dice que haga. Si hubiese sido otro el contexto, o sea, si estuviésemos por ahí en otro gobierno nacional que representa las partidas universitarias y todo lo que eso implica, ¿esto hubiese acompañado o qué modificaciones hubiese hecho? Le pregunto desde el lugar de, atinada la pregunta de mi compañero, de ¿era necesario cambiar el estatuto? ¿Cada cuánto se tenía que cambiar? ¿Se debería haber cambiado igual? Digo, ¿gesto hubiese acompañado o qué modificaciones hubiese hecho? Mira, yo creo que el tema de la duración de mandatos, por ejemplo, es un tema que siempre hemos creído que debería haber tenido la misma duración que todas las otras universidades. O sea que eso es un punto positivo, pasar a 4 años. La verdad que estando en gestión uno aprecia que esos 3 años son insuficientes. Hubiésemos acompañado en ese punto, quizás en generar los mecanismos para que las condiciones para ser rector, vicerrectora o decanos sea igual para todos. Hubiésemos tenido que trabajar, consultar a las bases, a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, a nuestros graduados y a los no docentes. No docentes que también se han visto muy afectados por esta reforma, porque ellos tenían una leyenda, así como se dice, de donde las actas y acuerdos paritarios tenían rango estatutario. Pues esa leyenda se ha sacado de este proyecto. Entonces, y yo te aseguro que uno ha ido hablando y comentando y le ha ido diciendo, pero anteriormente por eso te digo, la comparación es odiosa, pero está bueno hacerlo. Anteriormente se trabajó 1 año y medio sobre un proyecto de reforma. Hubo una comisión ad hoc que recibía propuestas de las distintas agrupaciones, los distintos estamentos, porque uno de antemano sabía qué capítulos se trataban, qué día y a qué hora. Hubo un ejercicio del debate, de la participación, que también tenía una mayoría. No quiero decir que no las había, pero por lo menos los proyectos llegaban, se debatían, se conocían a nivel de la comunidad universitaria. ¿Y por qué considera usted que gran parte de la comunidad universitaria no está interesada en estos temas, los graduados, los alumnos, más allá de quienes están metidos en la política universitaria, ¿no? Digo, centros de estudiantes, decanatos y demás, pero incluso los mismos trabajadores. ¿Qué siente usted que se ha perdido el interés o que no les interesa? Mira, entiendo que los trabajadores, que son los que diariamente concurren, les van informando y de algunas cuestiones, de otras no. Por ahí les dicen, bueno, este texto se sacó, pero no quiere decir que van a perder esas posibilidades. Creo que, y voy a decir, la tarea de los gremios ha perdido una fuerza importante. Quizás
digamos, yo veo los gremios, los nuestros, hablo de los docentes en particular, están enfocados en la lucha salarial y en otros aspectos, y la verdad que tampoco los he visto participar en este tema puntual del estatuto. Entonces, es como que es tanto la problemática de orden social que hay y también, o sea, y económica, porque los docentes, los trabajadores universitarios hemos perdido muchísimo dinero en esto, en nuestro sueldo, que hoy hay un multi y un pluriempleo en todos, incluso nuestros estudiantes. A ver, hoy hay problemáticas, unos antes ponían un horario de clase y no lo tenías que negociar con nadie, y hoy los estudiantes te plantean cosas de tengo que trabajar, estoy haciendo esto, son todos trabajos informales por ahí, que uno tiene que atender o ver cómo llegan estos consensos, que es lo que creo que no ha habido en estos casos, para poder permitir que esta persona siga y pueda terminar sus estudios, cuando todos sabemos que poder terminar una carrera universitaria nos deja en otras condiciones de lucha en el marco de nuestra vida social. Yo creo que la falta de debate, la desaparición de ciertas figuras centrales dentro de la universidad, la poca participación, o sea, es un gobierno que está centralizando bastante las decisiones, que no era lo característico. O sea, en la toma se luchó mucho por dejar estas prácticas de lado. Cuando yo hablo de la perpetuidad, no estoy diciendo que no se puede estar en un periodo nomás de reelección, pero si yo empiezo y trabajo con el contador a cero ahora, yo ya estoy habilitando a este gobierno que se quede 11 años y a algunos decanos en particular hasta 14 años. Bueno, ahí está, Mercedes, creo, lo que no termina de quedar claro para la comunidad en general, porque bien coincido contigo de que cuando hablamos de un LAR, lo que menos queremos escuchar por la lucha, por la gesta histórica, es este concepto de perpetuidad, de alguien que permanece atornillado a un sillón, sobre todo al sillón del rectorado o al sillón de los departamentos, o en el caso de los decanos. Digo, ¿qué dice el nuevo estatuto que se votó con esta amplia mayoría respecto al actual periodo de Álvarez Gómez y Oviedo, y qué va a pasar si en el 2027 se aprueba? ¿Cómo quedarían ellos ante la aprobación de este nuevo estatuto? Habilitados para presentarse como si fuera un periodo cero para ellos. Ellos, el reseteo del cómputo de todos los que están actualmente en función, digamos, electos, empieza de cero. Por eso digo que en el anterior estatuto, digo no anterior, en el proyecto vigente, en el vigente en el actual dice, y fue de la época del rector Calderón, decía expresamente en una cláusula. Bueno, 7 minutos nos separan de la hora 14 en todo el país, hasta que hemos llegado con una edición más del resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la mañana de Medios Rioja. 12 grados 5 décimas la temperatura a esta hora en La Rioja capital, la humedad es del 58%, el cielo está ligeramente nublado. Nublado en realidad no sé a dónde, porque tenemos un sol divino, radiante a pleno. Nos vamos, estuvimos trabajando para ustedes en la operación técnica puesta al aire de la 96.9, el señor Matías Vilanova. En la puesta al aire de la pantalla de Canal 11, haciéndole un primerísimo primer plano a mi acompañante del día de hoy, más mundialista que nunca ella. Ahí está, saluda Tini. A ver, háblale. Saluda. Bueno. Ahí está. Chao, Tini. Chao. Gracias por venir. Bueno, me acompaña, me estuvo acompañando hoy y llega Sol Rivas y no sé, ella como que se activa. Estuvo la puesta al aire de Canal 11, Agustín Flores, estuvo la producción Estefano Viñas, mi nombre es Gaby Fernández. Bueno.
la está reconociendo a Sol, porque claro, la ve y la escucha todos los días, entonces ahora la está viendo en persona. Mi nombre es Gaby Fernández y todos trabajando bajo la dirección general de Ignacio Galeano. Nos reencontramos el lunes, vamos a Argentina, mañana vamos a ganar. Un beso para todos, chao. Chao, Tini.